Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el compromiso. Y no estamos hablando de las bodas ni los matrimonios. Vamos a hablar de cómo gestionar tus emociones ante la falta de compromiso de otras personas. Qué gran tema, ¿verdad? Y cuánta rabia y frustración nos lleva este tipo de situaciones. Además, lo vamos a tocar desde el punto de vista tanto del trabajo, es decir, cuando estamos trabajando con otras personas y percibimos, ¿no?, compañeros de equipo, compañeras de equipo que tienen una falta de compromiso que nos afecta y todo lo que eso acarrea. Y después también podemos hablar de la falta de compromiso en las relaciones personales y en las relaciones también de pareja, ¿no? Aquello de es que tú no tienes compromiso, es que siempre soy yo quien tiene que tirar del carro, y ese tipo de frases que todos conocemos y que tanto suenan pues en la vida, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo gestionar emocionalmente cuando nosotros percibimos falta de compromiso en los demás. Incluso se me ocurre también, ahora estaba pensando en el tema laboral, cuando la falta de compromiso es de un cliente, ¿no? Imagínate que tú estás ofreciendo un servicio y parece que esa persona no se está comprometiendo con los consejos, con lo que tú le estás diciendo, y al final pues parece que tienes que ir detrás de ese cliente para que cumpla y que así esté satisfecho con el servicio que le estás dando, ¿no? Es decir, aquí fijaros que se expande las posibilidades pues muchísimo, ¿no? Entonces vamos a empezar, hoy me gustaría empezar con Juan Pedro, y un poco, Juan Pedro, que nos cuentes un poco a ver qué pasa con esto del compromiso a nivel psicológico, ¿no? Que, bueno, ya aquí seguro que vas a hablar de la gestión de expectativas, que yo sé que es un tema que te gusta mucho y además ya lo hemos hablado más de una vez. Y a partir de ahí, pues bueno, nacen todas las emociones, todos los problemas, conflictos y todo lo demás, ¿no? Así que, Juan Pedro, cuando quieras, te escuchamos. Pues claro, es un tema muy amplio, ¿no? Como decías. Pero fíjate, desde la psicología organizacional ya se habla de tres tipos de compromiso. Está el Ajá. compromiso cognitivo, ¿vale? Ujú. Intelectual, de que tengo un contrato y tenemos un compromiso, una transacción, ¿no? Yo hago algo, tú me pagas, ¿no? Y ya está, y yo me comprometo intelectualmente. Luego está el Ujú. compromiso afectivo, y es que Sí. compartimos valores, ¿eh? Nos apasiona lo que hacemos, y entonces ya no solo es porque hay un contrato por medio, sino porque sin contrato incluso lo haríamos, ¿no? Y luego Ujú. está el compromiso conductual, ¿no? Que es pues las intenciones de seguir participando, de seguir colaborando, de seguir haciendo este trabajo, ¿no? En un proyecto, lo que sea, de Ujú. seguir estando ahí o no, o me marcho, ¿no? Pasado mañana me marcho y ya se acaba el compromiso conductual, aunque a lo mejor afectivamente me gustaba mucho eso, ¿eh? Ujú. Entonces, fíjate, nosotros decimos en psicología organizacional que el compromiso más efectivo es el afectivo, jugando un Ujú. poco con Qué las bueno. palabras. Sí, sí. Y, ¿Y por qué? Pues porque yo creo que es de ese tipo de compromiso el que hablabas a lo mejor al principio, ¿no? El que estábamos pensando, ¿no? Sí. Y en el que piensa la gente, ¿no? Cuando los demás no se comprometen. Es que no ponen de su parte, significa también, pues esa parte emocional, ¿no? Precisamente esa Ujú. parte afectiva. Y por eso decimos que es el más efectivo, lo afectivo, porque es cuando tú, pues como en la metáfora aquella del plato de huevos con bacon, ¿no? Que dice que la gallina está implicada, ¿no? Pero el cerdo está comprometido, ¿no? Efectivamente, porque le va la Entonces, vida en ello, ¿no? aunque no sé si el símil es muy bueno para las personas, Bueno, los veganos pero, seguramente no les gustará esta broma, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? pero bueno, entonces, fíjate, buscamos ese compromiso. Claro, nos gustaría, y ahí vienen las expectativas que tú decías, nos Ujú. gustaría, o tenemos las expectativas de que el otro se va a Sí, comprometer afectivamente. Es decir, claro, oye, que va a hacer todo lo posible, lo que se le ocurra y lo que no se le ocurra. O sea, que va a ser algo claro, como, bueno, pues eso, que se va a dejar la piel eso es. para dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Lo de Ujú. sudar la camiseta, lo de Ujú. identificarse. Ahora, el otro día escuchaba otra expresión, lo de tatuarse el equipo, tatuarse la empresa, ¿no? Ya no identificarse, ¿no? O sudar la camiseta, Ujú. sino tatuarse. Esto ya es más profundo, ¿no? Pero Es estamos curioso. hablando de compromiso afectivo, ¿vale? Ujú. Es curioso porque el tatuarse implica dolor, ¿no? Claro, claro, por eso fíjate hasta el punto de lo emocional, ¿no?
Ujú. Del sufrimiento, ¿no? De Sí, sufrir sí, sí, sí. porque no se está logrando lo que quiere, los objetivos de la empresa, del equipo, Ujú, del área, del departamento, de los amigos, ¿no? De lo que sea, ¿no? ujú. Eh, Partirse los cuernos también, ¿no? Esa frase, ¿no? sí, también, también. Sí, Pero sí. fíjate que va todo encaminado a eso, a esa identificación profunda que es emocional, ¿no? Estamos hablando Ujú. de esa identificación afectiva, el compromiso afectivo. Entonces, claro, aquí intervienen mucho las expectativas. Es tú qué estabas esperando del otro. Porque a lo mejor resulta que el otro tiene otras expectativas o otras motivaciones. Detrás de esto también está la motivación de cada uno. Hacia Claro. dónde va. Porque podemos tener motivaciones diferentes. Hasta a dónde queremos comprometernos, ¿no? Entonces, todo eso forma parte del famoso, que lo digo muchas veces, contrato psicológico, ¿no? Sí, eso Que es. son las expectativas precisamente que hay que poner encima de la mesa. Que no hay que imaginarlas o suponerlas, sino tú, pues bueno, ¿qué esperas de mí? Y yo, ¿qué espero de ti? Ujú. Pero pero fíjate, no como reproche. Porque si es como crítica o reproche, pues yo lo que esperaba de ti es que te hubieras comprometido más y que hubieras hecho, y que hubieras dicho y que hubieras no sé qué. Bueno, pues esto ya es problema tuyo. Porque esto son No, además expectativas. ya has llegado tarde, ¿no? Esto se tiene que decir al Claro, principio, que es lo que muy bien. exponías tú ahora. Exacto, al principio. Porque si no se hace al principio ocurre esto, esta decepción, ¿no? Y luego ya, bueno, como sabemos, ya el ego empieza a dispararse y a dar vuelta a decir, pues este tío no sé qué, este tío no sé cuánto, este es un gilipollas, bam, pete, pam, y ya, ¡puf! Ya empiezan los egos, la lucha de egos y ya de Sí. yo me comprometo más que tú, pues tú, bueno, entonces ya es un Esto desastre. pasa mucho Pero en las empresas, ¿eh? y ahí, claro, en las empresas, bueno, esto está a la orden del día, es la Sí, sí, sí. fuente de numerosos conflictos, ¿no? Ujú. Y entonces aquí yo creo que, fíjate, ya le pregunto a Merced un poco qué opina de esto. Ahí interviene también, está la autoestima detrás. Qué bueno. Porque si yo no me valoro a mí mismo, ¿no? Pues no puedo valorar a los demás. Y entonces yo creo que, pues eso, ahí sale el ego inflado, ¿no? Como el arroz. Y a lo mejor dice, pues yo me comprometo más que tú. Y lo que hay es un inflamiento, ¿no? Un hueco, un ego hueco, que en realidad hay una autoestima baja. No sé, Merced, si va por ahí o crees que no, o que sí. Bueno, yo es que creo que la autoestima está detrás de todo, ¿no? Porque como nos pasamos la vida proyectando nuestras culpas, nuestras carencias en los demás, y estamos siempre esperando de que un poco que sean el parche que tapa el agujero por el que se nos escapa el aire, pues claro, nunca cumplen esas expectativas de las que tú hablas muy a menudo, ¿no? Cuando en realidad todo eso nos lo tenemos que dar nosotros mismos. Dicho esto, tengo que deciros que a mí este tema, mmm, no sé, me hace perder la chancla, ¿sabéis? Aquello vas en un camino y pierdes la chancla, me fastidia mucho. Es un poco una y lo sabéis, y David lo sabe, por eso ha sacado Lo el sé, lo tema, sé. que nosotros no lo sabíamos, pero es una cosa que llevo mal, que no soporto, y lo admito, ¿eh? Cada vez lo gestiono mejor, pero, vosotros lo sabéis porque a veces, mira este que me ha hecho que yo, tal, no lo soporto. No lo soporto a nivel personal, pero incluso a nivel laboral todavía más, ¿no? Porque a ver, yo entiendo que aquí de lo que se trata es, primero, como decía muy bien Juan Pedro, vamos un poco a lo práctico. Lo hablas al principio. Claro, en una relación, por ejemplo, oye, ¿tú qué persigues en las relaciones? Esto y esto y esto. A lo mejor no pasa, vale, pero ver que vamos por el camino, o sea, que puede ser que no pase, que puede ser que mañana nos dejemos, ¿no? O tú o yo, Ujú. o que de mutuo acuerdo veamos que no va a ningún sitio. Pero bueno, que tú no quieras ir a Alaska y yo al Sáhara. Eso estaría bien hablarlo, ¿no? Y en el tema laboral también. Claro, en el tema laboral hay algo importante. Si tú gestionas un equipo y quieres gente comprometida y hay alguien que no está comprometido de esa forma y realmente para ti es necesario, pues oye, le invitas a cambiar de actitud o a abandonar el redil, digamos, ¿no? Porque tú compones el equipo. Claro, cuando es un compañero, cuando es alguien que es un cliente o cuando es tu pareja o un amigo, la cosa se complica mucho más. Por un lado, yo creo que primero hablarlo, luego darte cuenta de que
no todo el mundo tiene por qué comprometerse afectivamente, como decía Juan Pedro, porque tú lo hagas. A mí me pilla que a mí las cosas me gusta hacerlas bien porque soy perfeccionista, porque, bueno, soy un taladro de tía, obsesiva, que le gusta hacer las cosas bien. Y hay veces que, bueno, sí, me resulta más fácil porque aquello se me da bien y lo acabo antes, y hay veces que me cuesta más. Y quiero que las otras personas que están implicadas en ello pongan el mismo trabajo y al menos el mismo interés, al menos el mismo ahínco, por decirlo de esa forma. Y hay veces que te encuentras a gente o que no. Y sobre todo gente que se compromete contigo a hacer algo y, bueno, pues quedamos, hacemos esto, una reunión, esto me ha pasado, y luego, bueno, dime algo, envías un mensaje, no te dice nada, no te dice nada, y al final piensas, bueno, es tan difícil decir, mira, al final no me interesa, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces. A mí me molesta. Tengo que entender que no todo el mundo tiene la misma predisposición, o a lo mejor soy yo que lo estoy viendo mal y resulta que mmm, no lo sé, no se me ocurre, porque si quedas de una forma con alguien, pues si no estás dispuesto ya a cumplir, pues lo dices y ya está, se disuelve el compromiso, ¿no? Pero tengo que aceptar eso, tengo que aceptar que cada uno tiene un nivel de compromiso que quiere, que le da la gana y que la vida le permite, ¿no? Y está muy bien. Otra cosa es que, dicho esto, desde la compasión para uno mismo y para el otro, tú tengas que relacionarte con ese tipo de persona. A lo mejor, porque, a ver, perdonar entre comillas, ¿no? Perdonar no implica tener que acabar con esa persona, ¿no? A mí me gusta mucho Hombre, en Marta principio no. Salvat. Claro, Marta Salvat dice una frase que me encanta. Dice, a ver, chicos, perdonarse no es sobarse, ¿no? O sea, tú puedes perdonar y no volver a ver a esa persona, o sí, o que a pesar de lo que ha pasado, después de esa situación y de haberlo hablado, te das cuenta de que quieres que esté en tu vida a nivel laboral o a nivel personal, ¿no? Pero, es decir, hay dos partes. Una, como hablarlo, darte cuenta de que no todo el mundo tiene que responder a tus expectativas y ver la vida de tu manera y incondicionalmente. Y la otra, a partir de ahí, tomar una decisión sobre qué tipo de persona quieres en tu vida, que no tiene por qué estar mal esta persona. Yo me acuerdo, y con esto acabo, una vez en un trabajo que llegó la hora de irse y una compañera se fue y hubo dos personas que se quedaron, ¿no? Y estaba yo ahí. Y yo digo, bueno, pues yo hago cuatro cosas y me voy. Y las que se quedaban estaban criticando a la que se había ido, ¿no? Y eso que yo estaba ahí. Al final les dije, a ver, tiene todo el derecho a irse porque ha hecho sus horas y es una buena trabajadora esta persona. Que vosotros queráis hacer del trabajo el centro de vuestra vida no implica que ella tenga que hacer lo mismo y a lo mejor quiere ir. Entonces una dijo, pero no tiene hijos, ¿no? Se ve que si no tienes hijos no tienes vida. Y eso que yo ya era madre, digo, bueno, yo qué sé, puede quedar con su pareja, puede no tener pareja y irse a descansar a casa, puede ir a nadar, puede hacer mil cosas, ¿no? Es decir, y en esto se ve muy claro, porque ¿qué pasa? Que muchas veces las personas que decidimos dedicar mucho tiempo a hacer las cosas de cierta forma, muy bien, aunque luego no nos salgan perfectas, porque nos equivocamos, nos sacrificamos tanto y ponemos tanto empeño que nos fastidia mucho que los demás vivan la vida. O sea, que eso es lo que subyace muchas veces, ¿no? De ahí que mucha gente Eso es. que está muy reprimida le molesten ciertos tipos de vida de otras personas que no les implican para nada, porque nadie les llama a su puerta ni les obliga a nada, Sí, pero sí. como que les fastidia que otros ejerzan su libertad, ¿no? Porque ellos están reprimidos. Por tanto, no solamente darse cuenta de que el otro no puede mantener tu expectativa, sino que darte cuenta de por qué. Y muchas veces es porque esa persona está haciendo algo que tú no te permites, ¿no? Y ahí lo dejo. Y le pregunto a David, porque sé que es del rollo del rollo exhaustivo, del rollo... y David, si lo tiene apuntado en el Excel, David lo cumple, aunque sea, lo puedo decir, David, a las 4 Sí. de la mañana. A las Aunque 4 de la tiene que mañana. acabar a las 4 de la mañana, y claro, cuando acabamos a las 4 de la mañana, que yo lo he hecho también alguna vez, fastidia mucho el que se ha ido a dormir a las 10 y se levanta con una cara fresca y sin ojeras, ¿verdad, David? Pues así es, Merced. La verdad es que a veces pasa, ¿no? Que uno se compromete a unos niveles muy altos y,
y ya parece que el que se compromete un poquito menos ya no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un exceso de ego y esto no te ayuda, ¿no? No te ayuda para entender a los demás. Esto también es cierto que hay determinados perfiles de personas, ¿no? En este caso, nosotros pues, nos gusta mucho el eneagrama. Y en este caso, el eneatipo 1, ¿no? Que es el perfeccionista, con este yo me identifico, pues tiene como una idea muy clara de lo que está bien y lo que está mal. Y va a muerte con ello. Entonces el problema es que cualquier persona que se aleja de eso ya considera que no tiene compromiso, ¿no? Es la excusa, es el San Benito. Pero claro, si tú empiezas a etiquetar a la gente, lo que te va a pasar es que seguramente vas a ver que nadie tiene compromiso, porque nadie tiene tu mismo nivel de compromiso o es muy difícil. Entonces hay dos posturas. Una, que es decepcionarse con la gente y creer que todos son unos mediocres, ¿no? Y la otra, que evidentemente esta idea no es emocionalmente inteligente, y la otra versión es entender que cada persona tiene su nivel de compromiso distinto, porque cada persona entiende las cosas de forma distinta y tiene unas expectativas distintas y unos niveles de... El nivel de perfeccionismo también es distinto. Entonces, claro, al final el compromiso, ¿qué es? Como hay tantas variables, ya no es algo claro. Entonces, tienes que entender que el compromiso en realidad es como los Reyes Magos. No existen, ¿no? Siento si hay algún niño escuchando, pero no existe el compromiso. Es decir, el compromiso es algo tan difuso que aunque lo utilizamos como palabra, para mí ha dejado de ser útil. Es decir, si yo a alguien le digo, usted no tiene compromiso, es algo tan líquido. Fijaros que incluso el compromiso no es algo permanente. O sea, además de que sea difícil de determinar qué es compromiso y qué no, en qué caso, además es variable en el tiempo. Oye, pues ayer ayer estabas más comprometido. No, ayer hice lo mismo, lo que pasa es que tus expectativas han subido, o mis expectativas han bajado, o he tenido un mal día. ¿Sabes? Entonces al final nos perdemos mucho en las palabras, pero es que al final el problema es que el compromiso es tan difícil de determinar, de definir, es decir, no cabe en un Excel, ¿no? El compromiso no se puede parametrizar. Se intenta parametrizar con objetivos, es cierto, con KPIs, pero eso no es real, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías que tener en cuenta todos los factores, y todos los factores serían todos. Sería cómo has dormido, cómo te sientes a nivel emocional, qué problemas tienes, qué te preocupa, qué dificultades has tenido, miles de cosas. Entonces, claro, a mí yo he llegado al punto que veo injusto decirle a la gente que tiene compromiso o no. Entonces, simplemente lo que hago es que me centro no en las palabras, sino en las acciones. Esta persona, ¿qué está haciendo? ¿Me está respondiendo a los mensajes? No. Bueno, no voy a entrar en si tiene compromiso o no, pero no voy a invertir más energía en esa persona, porque esa persona pues no está alineada con lo que yo le estoy pidiendo. Y ya no ni me enfado. Es decir, vale, ya está, ya tengo esa información. Ahora ya sé que esta persona no le puedo invertir tiempo porque no me devuelve o no me da lo que yo espero de esa persona. Entonces, no le pido, no me enfado con esa persona, no le critico, simplemente dejo de invertir energía en esa persona. Y ya está, me quedo yo en paz, esa persona también, y todos contentos. ¿Esto es fácil de hacer? No, esto requiere práctica, toda. Requiere muchísima práctica. ¿Todavía me enfado? Todavía me enfado. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que al final el que ganas es tú. O sea, no quiero que la falta de compromiso de otras personas me quite mi paz. No voy a ser yo quien dé la opción a que la falta de compromiso, entre comillas, de otras personas me quite mi paz y mi tranquilidad. Y eso es una decisión que tomo yo. Entonces, a partir de ahí, bueno, esto a mí sí que me parece más emocionalmente inteligente, ¿no? No sé, Juan Pedro, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Si estás de acuerdo Sí, o no? sí, estaba pensando, fíjate, que luego tú lo has dicho, ¿no? Un poco que no existe, ¿no? Porque ¿qué es el nivel de compromiso, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos nivel de compromiso? Claro, todo eso en base a unas expectativas, a lo que yo pienso que debe ser el compromiso, porque claro, estaba pensando en una empresa, ¿cuál es el nivel de compromiso que se exige?
Porque muchas veces se confunde el nivel de compromiso con el número de horas trabajadas. Se confunde con el sacrificio, estaba pensando ahora. Sacrificio, muy bien, Exacto. sí. Sí. Pero fíjate, hay un concepto en psicología organizacional positiva, hay un concepto que se maneja mucho que es el engagement, ¿no? Sí. Que no es el compromiso que estábamos hablando, pero es todavía más potente desde el punto de vista emocional, ¿no? Es Porque como la entrega, ¿no? se trabaja como el concepto opuesto al síndrome de estar quemado, al burnout, Sí. porque tiene tres factores, ¿no? El engagement, que es vigor, energía, alto nivel de energía, dedicación, es decir, que tú le dedicas horas porque te gusta, Esfuerzo podría ser. esfuerzo, a pesar de las dificultades, Ujú. y absorción, que es que te fundes con la tarea y esto del flow, ¿no? Se pasa el tiempo volando, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que la línea es muy fina con el workaholic, Sí. con el síndrome, bueno, el adicto al trabajo, ¿no? Eso es. Y entonces muchas veces en muchas organizaciones encontramos adictos al trabajo que tienen la expectativa de que los demás, sobre todo si es el CEO o un directivo, ¿no? Que los demás tengan ese nivel de compromiso, hablando del nivel de compromiso, que los demás hagan lo mismo. Y claro, ¿cuál es el compromiso realmente? Que trabajen muchas horas, que logren los objetivos, porque si yo tengo que lograr objetivos, igual yo me voy de la empresa y lo hago trabajando debajo un pino, yo qué sé. Y me pongo en el ordenador porque resulta que tengo wifi y hago el trabajo debajo de un pino allí a la sombra y luego tomándome un refresco, yo qué sé. Un gin tonic, ¿no? Incluso. Un gin tonic. Pero claro, fíjate que ahora lo digo porque es un tema cultural también. Sí. Porque hay ahora las nuevas generaciones, ¿no? Los famosos millennials y los que vienen después, ¿no? La generación Z creo que le llaman y no sé si alguna Centennials. más. Sí, yo ya me he perdido ya con Pedro. Entonces tienen esta otra visión, el de hacer las cosas que le gustan, los proyectos que le gustan, se comprometen con proyectos que le gustan, pero lo hacen en las horas que quieren dedicar. Y logran, o sea, lo que quieren es que se aclaren los objetivos, qué es lo que yo tengo que lograr. Y tú déjame que yo lo haga cuando a mí me dé la gana. A mi manera. Yo ahora quiero parar y ponerme a jugar a la Play, que lo hablábamos Sí. antes de grabar. Exacto. Y si quiero poner a jugar un rato, pues si a ti te fastidia es tu problema. Porque si yo cumplo con los objetivos, o sea, si yo logro los objetivos, las tareas con las que nos hemos comprometido, ¿a ti qué más te da si yo me pongo a jugar o no? Es un tema tuyo. Y aquí entran ya las creencias. Que Sí, tú señor. ya, el experto en creencias es tú y Mercé. Bueno, todos sabemos, ¿eh? Con la matriz emocional. Entonces ahí tenemos esa matriz emocional que facilitamos mucho a las personas trabajar precisamente en esto, en las creencias que hay detrás de estas, que al final la señal es esa emoción desproporcionada un poco, ¿no? Es el por qué te irritas tanto de lo que haga el otro, o sea, que no contesta la llamada, o sea, el mensaje, tú decías, ¿no? O que no hace las cosas cuando tú quieres, porque a lo mejor tú pensabas que, no, pero es que lo tiene que hacer ya. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo. Y si tú eres un workaholic, ¿por qué tengo yo que contaminarme de tu adicción al trabajo, ¿no? Entonces, claro, otra cosa es lo que decía al principio, que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las expectativas y cómo vamos a trabajar. Cuándo hay que responder los mensajes o cuándo, no sé, si ahí acordamos algo y a lo que yo no me comprometo es a las normas o a las reglas o a los acuerdos que hemos llegado, entonces ya esto es otra cosa, porque claro, ahí estoy rompiendo los acuerdos previos, que esto está relacionado, pero ya es otro tipo de compromiso, es que ya hemos hecho un acuerdo de trabajar hasta, 10 horas diarias, por decir algo, y yo trabajo 8. ¿Vale? Entonces, esa es otra cosa. No sé qué opina Merced de romper las reglas o romper las normas o romper los acuerdos previamente establecidos. Este es otro tipo de compromiso, ¿no? Sí, muy mal. Está muy mal. No, eso es lo que a mí... Fijaos que yo, ahora cuando hablabais, me he quedado con una palabra que yo antes la he medio insinuado, que yo creo que es muy importante, que es la palabra sacrificio, ¿no? Que yo creo que tenemos que ahondar ahí. Porque ahora hay muchos temas, ¿no? Que habéis sacado que son muy interesantes. Esto que tú decías, Juan Pedro.
Yo, por ejemplo, hace unos años me machacaba mucho porque trabajaba muchas horas y cuando alguien trabajaba menos horas, independientemente de si lo hacía bien o mal, me fastidiaba mucho y detestaba el tipo de persona que, bueno, podríamos decir que no se comprometía con el trabajo a ese nivel, al nivel de estar horas trabajando, pero trabajando, no presencial solo, no trabajando, ¿no? Luego creo que me fui dando cuenta de que eso estaba ahí para que yo me diera cuenta de que yo me lo tomaba demasiado a pecho, pero lo que sí me sigue molestando es esto que tú decías ahora, el compromiso, es decir, vale, tú puedes no trabajar tantas horas como yo, puedes ir a hacerlo debajo de un pino y yo también me quiero apuntar a lo del pino, sí, pero si tú y yo hemos quedado que íbamos a sacar esto adelante y que 2 días trabajábamos 10 horas los 2 días, 10 horas un día, 10 horas otro para salirlo adelante, lo que no puede ser es que tú estés debajo del pino y sin hacer nada con el gin tonic y yo esté ahí haciendo 15 horas para suplir lo que tú no estás haciendo, porque ahí sí que hay algo, porque tú te habías comprometido. Te toca aceptarlo, ¿eh? Porque, bueno, aceptarlo o que se te vaya la olla y dices, ¿quieres estar en el pino? Vas a estar debajo del pino siempre y te lo cargas y lo entierras, ¿no? Que no es eso y eso no es inteligencia emocional para que nos No, no, no. entendamos, ¿no? Está No, claro. David me mira diciendo, ojo, ¿cómo está? No, pero es verdad, o sea que esto genera mucha rabia y muchísima Sí, sí, frustración. sí. Por eso es muy importante hablarlo y por eso te da permiso para decir, bueno, como tú has roto las normas, pues yo me desentiendo también. Si esto forma parte, esto es lo típico del cole de tenemos que hacer un trabajo y hay alguien pues que no hace nada y el otro que hace mucho, que una vez me acuerdo que lo hablamos. Bueno, Sí. oye, se están rompiendo las normas, vale, pues yo aquí me apeo, ¿no? Y vamos a cambiarlas y para que tú puedas llevar un poco las riendas de tu situación, independientemente de que hagas un trabajo interior, que es muy importante, porque si no, ¿sabéis qué pasa? Pierdes los papeles porque esto te da mucha rabia, vas a hablar con un responsable a contarle lo que está pasando y el otro es el pacífico, porque claro, como está debajo el pino, o sea, estresado no está, y tú eres la histérica que se lo toma todo muy a pecho, cálmate niña y tómate pues un relajante muscular, ¿no? Y claro, y entonces es encima, lo digo porque se nota que me ha pasado, ¿no? Encima es como el doble, ¿no? Encima es el recochineo, ¿no? Primero me ponéis nerviosa y luego cuando me pongo histérica, pues os metéis conmigo. Por tanto, hay una gestión interior y un proceso de aceptación. Pero lo que sí que me interesa es ir a que esto sirva de algo, ¿no? Que te suponga un aprendizaje. Porque aparte de la gestión emocional, la aceptación y ir un poco a las creencias, que te sirva para ir un poco más allá y darte cuenta de qué está diciendo esta situación de ti, por qué se te presenta ahí delante, ¿no? Porque hay una persona bajo un pino mientras tú estás encerrada en un despacho, ¿no? Si es que a lo mejor tú puedes encontrar un equilibrio y yendo a las creencias, pues entonces ya es cuando nos encontramos esa palabra tan fea, tan fea, tan fea, que hace mucho frío, es muy dolorosa y encima huele mal, que se llama sacrificio, ¿no? Que viene yo diría que incluso se mezcla con culpa, ¿no? Con esa sensación de yo lo tengo, o sea, a mí me tiene que costar todo el doble, yo tengo que poner el máximo y vamos a la falta de autoestima. Porque si tú tienes que hacer siempre el doble de los demás y demostrarlo más es porque te crees mucho menos que ellos y estás intentando suplirlo con un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, yo me comprometo, muy bien, me comprometo más, sí. ¿Para qué? ¿Para qué es tu compromiso? Si tu compromiso es puntual porque hay una carga de trabajo, porque quieres sacar esto adelante o para suplir algo, para demostrar algo. Porque en el fondo muchas veces debajo del compromiso se esconde el sacrificio y el sacrificio, lo voy a decir, es maltrato. Es maltrato a uno mismo y de eso no puede Sí, salir sí, sí. nada bueno porque lo que pasa es que nos han educado para que parezca sacrifícate, me he estado sacrificando durante muchos años para llegar aquí. Y claro, el que ha hecho eso, nadie de los que están alrededor tendrá el nivel, es que no lo va a tener, porque esa persona lleva pues llagas en su carne del sacrificio para que nos entendamos y emocionalmente también, ¿no? Sí, sí. Por tanto, y luego cuando pasa eso y viene alguien y te dice, bueno, es que nadie te lo había pedido, ¿no? Claro, eso es ya la patada definitiva, pero es que es verdad.
porque muchas veces decidimos sacrificarnos porque no nos queremos, no nos valoramos, no nos respetamos y pensamos que con ese sacrificio los demás nos van a respetar, nos van a valorar, nos van a aceptar, vamos a demostrar lo que valemos. Y no es cierto, porque el sacrificio es lo único que pide es más sacrificio. Siempre no hay suficiente. En cambio, el amor a uno mismo, pues siempre te da rédito en más amor. Por tanto, que esta situación, y ya sé que es difícil, y ya sé que cuando tú estás ahí pico y pala y el otro está bajo el pino, da muchísima rabia. Pero ya que vivimos esta situación, vale la pena parar, preguntarte, ¿para qué estás haciendo tú eso? ¿Qué quiere decir eso en tu vida? Y si te estás machacando vivo, si te estás maltratando, si en realidad no es compromiso, sino maltrato. Y la pregunta es, ¿y el compromiso contigo? ¿No? ¿Y el compromiso contigo, con tu salud, con tu bienestar, con tus Eso horas de es. descanso? No sé, son preguntas que lanzo al azar, ¿no? Que yo creo que son importantes. David, por ejemplo, en la productividad, que antes se hablaba, antes cuando se trataba el tema de la productividad, hace años, era como casi necesitabas anfetamina emocional para producir más. Ahora se está hablando de mindfulness, de descanso, de eficiencia, de hacer las cosas de forma más fácil, en otros términos, ¿no? De cómo la ciencia nos puede ayudar a hacer las cosas de forma más fácil, invirtiendo menos y que sean, pues, y que den más rédito y más rendimiento, ¿no? Un poco va por ahí. Pues sí, por ahí va, por ahí van los tiros, ¿no? La verdad es que el tema de la productividad está muy ligado al compromiso. De hecho, hay una cuestión que antes decía Juan Pedro, ¿no? Y me ha recordado cuando él lo comentaba, que es el tema de qué pasa si una persona, mientras en horario, vamos a decir, laboral, aunque ahora los horarios son más flexibles, sobre todo si estamos teletrabajando, se pone a jugar, ¿no? Es decir, está 3 horas trabajando y luego dice, mira, ahora durante media hora voy a jugar a los videojuegos o cualquier cosa y luego seguiré con el trabajo, ¿no? Y esto se ve como una falta de compromiso, se podría ver como una falta de compromiso. Y eso, eso que comentaba Juan Pedro me ha hecho recordar a lo que pasa cuando yo voy a las organizaciones a hacer formación sobre neuroproductividad, ¿no? Y les digo que necesitan descansar cada 90 minutos, al menos 15 minutos, para que tu cerebro no sufra, digamos, un sobrecalentamiento, y esto es científico, es decir, el cerebro sube de temperatura si trabajas más de 90 minutos, y entonces funciona peor. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, pues las conexiones neuronales, digamos que funcionan peor. Entonces, esto no es productivo. Con lo cual, lo que se requiere es que hagas unos descansos forzados de, pues en este caso, 15 minutos, ¿no? Y luego, pues cuando tienes más o menos alta energía y cuando tienes baja energía, que los ciclos sean 40 de trabajo y 10 de descanso. Entonces, yo traigo los artículos científicos y les digo, mira, esto funciona así, chicos, y tal. Y pues hay personas que pues se lo creen o que lo quieren aplicar y personas que no. Y las personas que no lo aplican, en general, suele ser porque, sí, claro, pero esto, ¿cómo voy a estar 15 minutos en la oficina sin hacer nada? ¿No? Es decir, lo ven como una falta de productividad y quizás una falta de compromiso, ¿no? Es como esos... el tema de los descansos es muy controvertido en el trabajo. Porque parece que, claro, si descansas mucho ya no estás comprometido, aunque luego llegues a los objetivos. Y todo esto viene por esa un poco maldita idea o maldita creencia de que hay que trabajar muchas horas, ¿no? Calentar la silla, que se suele llamar aquí, ¿no? En España. Y en verdad, pues tiene mucho que ver con lo que decía Mercedes del sacrificio. Es decir, parece que el buen trabajador es el que se sacrifica, el que está muchas horas, mucho esfuerzo, que trabaja hasta tarde, el último que se va de la oficina, ¿no? Es que esa persona está comprometida, es el primero que llega y el último que se va, ¿no? Esa idea, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Ni es productivo, y ya la neurociencia ya nos demuestra esto. Esto no tiene por qué ser así, y además es contraproducente porque quema a la gente. Si tú a la gente no le dejas descansar, si tú a la gente le estás exigiendo que estén trabajando continuamente 8 horas, a ver, esto científicamente sabemos que no funciona, al cerebro no le va bien, le estás desgastando. Es decir, no es productivo, la ciencia ya lo dice.
Entonces, bueno, el problema cuál es, las creencias que tienes. Si tú crees que el buen trabajo o el compromiso es muchas horas, pues al final todo lo que no sea eso va a ser una falta de compromiso y encima te vas a enfadar con la gente. Pero lo peor de todo no es que te enfades con la gente, lo peor de todo es que tú mismo, por tener esas creencias, no te permitas descansar. Y entonces estás quemado y encima cabreado. Cabreado porque los demás no se comprometen como tú y cansado porque te has reventado de trabajar como un auténtico animal, ¿no? Entonces, claro, fíjate qué malo es esto ya a nivel de salud. Ya no solo salud emocional, sino incluso físico, ¿no? Entonces creo que hay que reflexionar sobre esto, sobre estas personas que se llenan la boca de usted tiene falta de compromiso. Quizás ellos no se permiten descansar, y aquí podríamos hablar del capítulo que hicimos relacionado con esto, ¿no? Con la gestión del cansancio, ¿no? Esas personas que no se permiten descansar, lo complicado que es esto. Y creo que es un tema muy, muy interesante. Lo mismo pasa con el tema del dinero. Por ejemplo, imagínate que tú eres un freelance y tiene un cliente y ese cliente pues no hace los deberes, ¿no? No hace lo que tú le has recomendado y tú te enfadas mucho y dices, es que tiene falta de compromiso, no se compromete. En realidad lo que te pasa es que te sabe mal que ese cliente haya pagado un dinero, te haya pagado un dinero a ti para recibir lo que tú le estás enseñando, o el servicio o producto que tú le estás ofreciendo, y tienes la sensación de que si esa persona no aprovecha lo que tú estás haciendo, la culpa es tuya. La culpa es tuya y es más, no te estás mereciendo el dinero que estás ganando. Y como piensas que no te estás ganando ese dinero, le echas la culpa al otro, o sea, es como que te enfadas con el otro y dices, no tienes falta de compromiso. O sea, tienes falta de compromiso, mi cliente no se compromete, o sea, te enfadas con él porque crees que si él no cumple con lo que tú le has dicho, tú te sentirás como que no has hecho bien el trabajo o que no te mereces el dinero que te ha pagado. Entonces, al final, esta situación está hablando de ti, no está hablando de tu cliente ni de su falta de compromiso, está hablando de las creencias que tú tienes sobre el dinero, de las creencias que tú tienes sobre cómo debes ganarte la vida, que esto ya hemos dicho mucho, ¿no? Que ganarse la vida como frase no tiene sentido, la vida ya está, no te la tienes que ganar, ¿no? Y cuántas creencias hay en el fondo de todas estas cuestiones, ¿no? Por eso fijaros que me ha gustado, ¿no?, sacar este tema del compromiso porque está relacionado con tantas cosas que a veces no vemos que es tremendo. Entonces, para terminar, ¿no?, hacer una última ronda, me gustaría hablar de la pareja, porque no hemos hablado de la pareja, hemos hablado mucho del trabajo, siempre nos vamos al trabajo y a mí me gusta hablar de la pareja, de las relaciones, qué pasa. También podemos hablar, si queréis, de las relaciones familiares, pero me gustaría un poco hablar del compromiso en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, Juan Pedro, no sé, ¿qué podemos hablar aquí? ¿Qué podemos decir sobre estas ideas, ¿no? Compromiso, pareja, es que siempre estoy tirando del carro, estoy harto, estoy harta, es que siempre tengo que hacerlo todo yo, ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo mismo. O sea, al final cambia el contexto, el entorno, pero es lo mismo. Es qué expectativas tengo yo, cuáles son mis valores. Y me ha gustado mucho esto que has dicho último de las creencias, ¿no? Al final en una empresa pues hablamos de cultura empresarial, en una pareja, en una familia, hablamos de cultura familiar. Sí. Entonces, al final es cuáles son tus creencias. Que fíjate, y ahí interviene la famosa sombra, ¿no?, de Jung, que estás proyectando lo que, si a ti te gusta, si tú crees que hay que comprometerse y dejarse la piel en eso, como tú crees que hay que hacerlo, significa que hay otra parte que tú estás rechazando, ¿no? O sea, si tú te comprometes, significa que el no compromiso, de alguna manera, lo estás reprimiendo, no te gusta, lo odias, ¿no? Sí, Con sí. lo cual, cuando alguien no se compromete de la forma en que tú crees que debe comprometerse, proyectas esa parte que a ti no te gusta sobre el otro. Y entonces dices, fíjate tú, que no te comprometes, es que lo hago yo todo, yo tiro del carro. Eso es. Porque yo estoy proyectando mi creencia sobre el otro de cómo debe comportarse. Si es que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, lo mismo, hay que acordar un poco, llegar a un acuerdo, porque
A ver, lo que no podemos es ponernos a limpiar todas las creencias, ¿no? En la pareja o en el Sí. trabajo. Venga, a ver, para ver tus creencias que tienes, ahora yo las mías, venga. No te preocupes, ya van saliendo solas, ¿eh? Pero sí, a ver, yo lo que digo también, y es aplicable a cualquier entorno, como digo, es acordar unas mínimas normas Sí, un acuerdo de de mínimos. convivencia. Esto en la educación también lo propongo, en una clase, entre profesor y alumnos, en una Sí. pareja lo mismo, en un trabajo, acuerda unos mínimos. Ujú. Unos mínimos que, bueno, esto, pues para de convivencia, para no matarnos, ¿no? Pero yo digo, y acuerdo unos mínimos, pero que sean mínimos, mínimos. Porque si esos mínimos son 900.000 cosas, son cada punto, cada mínimo, cada norma, cada acuerdo es un Ujú. punto también de conflicto, potencial conflicto. Claro, se Entonces, ramifica. si tú tienes 30 normas básicas, tienes 30 puntos de conflicto, de posible conflicto. Entonces, Claro. que sean las mínimas, sean las de, oye, la del respeto, las Mm. de, pues eso, no sé, en casa por la limpieza o la de Uy, 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 colaborar. uy, O de, Juanpedro, y aquí ahí has tocado eso, ¿eh? haremos otro capítulo. Es que, de hecho, hicimos, el otro día os lo, ¿recordáis que os lo comentaba? Mm. Que hicimos el capítulo número 8, pues habla de esto, ¿no? De la gestión emocional en las tareas domésticas. Y creo que deberíamos hacer una revisión del capítulo porque da mucho de sí, ¿no? Y siempre sale, ¿no? Y es verdad. Pero fíjate, es el acuerdo esos mínimos pues, ¿qué haces tú, qué hago yo? Luego, ahí fíjate, luego está el compromiso, es cuando, si los cumples o no los cumples. Entonces, ahí es donde aparece ya de, bueno, no estás cumpliendo, si estás cumpliendo. Y como Sí. decías tú, es que es muy difícil, porque, ¿y cuáles son las criterios para saber si has cumplido o no has cumplido? Porque a lo mejor es, y lo decía Mercé antes, creo, a lo mejor Sí. es que tú no haces las cosas como yo quiero que las hagas. Claro, ese es el problema. No sé si, Entonces, Juan Pedro, no sé si estás escuchando como un sonido como de hacha. Como si alguien estuviese afilando un hacha, ¿puede ser esto? será la de Mercé, ¿no? A ver, vamos a escuchar a ver si es Merced, Bueno, puede ser. le doy paso, Pues le doy sí, paso. A ver qué David, que opina. sepas que yo la llevo afilada siempre. No, buah, qué tema. Es que este tema habla mucho de mi sombra, ¿no? Ya que antes Juan Pedro se ha puesto junguiano, ¿no? Y en la pareja, o sea, en el trabajo, fijaos que yo me di cuenta de una cosa. Esto lo hablaba, me parece que con vosotros lo he hablado, y lo hablaba con un amigo que también es muy observador y tal, y decía, tú vas cambiando de trabajo, ¿no? Luego cuando trabajas por tu cuenta ya es como, es un poco distinto, ¿no? Pero vas cambiando de trabajos y da igual, porque vayas donde vayas, te encuentras como el mismo pesebre, ¿vale? O sea, están los mismos personajes, el que pasa de todo y la vida le sonríe, ¿no? La ahí súper concentrada, histérica, tal, la que, ¿sabes? Luego Sí. la persona que no se entera de nada pero es muy simpática con todo el mundo, la mami de todo el mundo, o sea, son unos personajes, además lo que yo me he encontrado, y me acuerdo que con esta persona que había conocido otros escenarios de trabajo de mi vida, le decía, mira, este es como aquel, este, y es verdad, ¿no? Y tú, y yo Sí. decía, ¿quién falta? Porque tú y yo debemos estar repetidos también en algunos personajes, ¿no? Sí, sí. Y es curioso. Y en la pareja, claro, en la pareja te encuentras ahí con un tipo, una tipa, ¿no? Que los encarna a todos, ¿no? Y que la ley del espejo en la pareja es de una crueldad y una... a ver, ¿cómo lo podríamos decir? De crueldad y maravillosidad perfecta, ¿no? Porque forzosamente, y esto está demostrado, si alguien es de acción, la otra persona es más de inacción. ¿Por qué? Porque es que el lugar de la acción está ocupado. ¿Me explico? Y tendemos, la idea es como, la vida es un poco como un escenario y cada uno ocupa, ¿no? Un espacio en el escenario. Y claro, si tú entras en una sala y el de la persona que lleva las riendas está pillado, pues tú ya no las llevas las riendas. Las puedes llevar en tu vida, ¿eh? Pero en la escena esa no. Entonces, claro, en la pareja se ve muchísimo y pasa mucho. Y si hay alguien que en casa hace un montón de cosas, al lado es bastante común, a no ser que haya mucho equilibrio, a no ser que sean dos personas que se han trabajado mucho, que han llegado a ese acuerdo de mínimos, eh, pero cuando estás muy en el ego, si uno hace mucho, el otro hace poco. Está clarísimo, ¿no? Entonces, claro, es un aprendizaje, como decía,
Porque así igual que hace poco dice, hay gente que se le ocurre un pelín más, a ver si no me muevo. Y el que hace mucho, pues, oye, este no hace demasiado, la vida le sonríe igual porque el plato lo tiene en la mesa, ¿no? Es como, Ujú. bueno, es como para encontrar ese equilibrio. ¿Qué pasa? Que es un trabajo interior y que muchas veces en el fragor de la batalla sacas el hacha y entonces ya el tema es terrible. Pero sí, hay que llegar a un acuerdo de mínimos, ¿no? Y claro, decidir si está hecho o no, hay veces que es muy claro, ¿no? Porque si los platos están sucios, pues están sucios, ¿no? Sí, No sí. sirve pasar un chorrito de agua por encima y es como ya he hecho algo. No sirve. Si están sucios, están sucios. Aviso a navegantes, ¿eh? Aviso. Pero, pero hay otras cosas que es más difícil de ver, ¿no? Por ejemplo, el váter se limpia todo, entrañas incluidas, ¿no? Que Ujú. son las más sucias. Así no sirve, haciendo una así por encima no sirve. Pero como hay tantas percepciones de la vida como seres humanos, os estáis riendo un montón, pero perdón, un momento, el váter es el gran desconocido para según quién, ¿no? Por dentro también, claro, por dentro Claro, ¿dónde claro. está el semilla? Por fuera es más fácil, ¿no? Claro. A veces esto depende de tú de quién eres, ¿no? De qué casa vienes. Claro, es más fácil eh, llegar a un acuerdo si se habla, pero las personas tienen puntos de vista distintos, ¿no? Claro. Y por eso es muy importante establecer unos mínimos y que queden claros los acuerdos desde el principio, que luego se vulneran, ¿no? Pero bueno, es un gran aprendizaje. Pero un gran aprendizaje, porque yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es, esto está diciendo algo de ti, igual está diciendo que te pasas, igual que te exiges mucho, que ese sacrificio increíble, que, a ver, si le levantas un día y no sujetas el mundo, no se va a caer, no se va a caer. O sea, no depende de ti. Puedes soltar el carro, ¿no? Que esto David me lo ha dicho alguna vez, suelta el carro. Y la otra cosa es, no vas a cambiarle, no vas a cambiar a nadie, no vas a cambiar a nadie. Con suerte, y bueno, para darse con un canto en los dientes vas a cambiar tú a raíz de hacer este trabajo, de identificar creencias y ya, bueno, ya para nota, identificar tus heridas emocionales y tus necesidades que te han llevado a derivar en estas creencias, ¿no? Pero bueno, si cambias tú la forma de verlo, y oye, luego, bueno, siempre, ahora está complicado, ahora llevamos una época muy complicada, ¿no? Es más fácil despedir a alguien de la empresa que despedirle de tu vida, ¿no? Tal como está todo, pero claro, eh, esperar a que esta persona cambie y por más que se lo digas, es muy complicado. Bueno, no pasará. No pasará porque la gente cambia cuando quiere y cuando tiene la necesidad. No cambia porque otro tenga la necesidad, ¿no? Y esto lo hablaba, y aquí quiero hacer un apunte. Me acuerdo que no hace mucho alguien colgó algo en Facebook y dijo, ponía, cambiaré por ella, por su amor, ¿no? Yo pensaba, no, esto no va a funcionar, cambia por ti, porque si cambias por el otro, luego se lo vas a reprochar y luego hay otra que, bueno, cambiar porque no es bueno, no eres bueno para ella tal como eres, ¿no? Por tanto, es una experiencia de evolución y de maduración entre dos personas, ¿no? Y un espejo, como os decía, brutal. En la pareja es un espejo brutal, ¿no? Por tanto, lo que estás viendo ahí está diciendo mucho de ti y es una oportunidad. Dura, pero es una oportunidad, ¿no? Sin duda, Mercel. La pareja es el gran espejo. Es decir, es así. Y además yo también creo que la pareja siempre es perfecta. Es decir, siempre tienes a la persona que necesitas para vivir el aprendizaje que tienes que vivir. Y claro, eso implica que a veces ese aprendizaje puede ser duro. Puede ser, bueno, sí, puede ser algo pues que realmente no sea agradable. Pero muchas veces la pareja te refleja cosas que no aceptas de ti y entonces, como no las aceptas de ti, las reflejas en la otra persona, ¿no? Y entonces incluso, ¿no? Le descargas esa rabia contra la otra persona porque no aceptas esa parte de ti que ves en el otro, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y en el tema del compromiso, pues al final, fíjate que, como decíamos, es muy difícil de medir y en la pareja, pues también. Además, en la pareja, en principio, bueno, estaba pensando si había contrato o no, pero bueno, en principio el matrimonio sería una especie de contrato.
Lo que pasa es que es un contrato indefinido, ¿no? Entonces, Mira, entonces hay un contrato que está, por desgracia, hoy en día bastante más por encima que el de el juzgado o la iglesia, que se llama hipoteca. Eso sí, une más. pensaba que se iba a decir los hijos. Ahí me ha sorprendido, pero sí. No, a No, los ver, hijos es otra cosa. Sí, sí. sí, porque los hijos sería un contrato más Emocional, emocional, ¿no? sí, O sin duda, sea, sin que duda. tú aguantas lo que sea para que ellos estén bien, cuando los hijos lo que quieren es que tú estés bien y que Sí. haya armonía, eso hay que dejarlo claro. Pero la hipoteca es un contrato Legal. legal, Sí, ¿no? sí, sí, Es sí, mucho sí. más que, porque mira, lo del juzgado, total, si no está lo otro, pues oye, tú por allí, yo por aquí, y cuando podamos, cuando haya dinero, hacemos los papeles, ¿no? Pero nos damos permiso para vivir la vida y lavar todos los váteres que queramos, ¿no? Eh, Fijaos una cosa, ¿me permitís decir una cosa que siempre me ha sorprendido mucho? Sí, Ese sí. tipo de persona que está en una pareja y que tiene un problema de compromiso o que, bueno, se comprometió con algo y ha cambiado. Y está muy bien porque tiene todo el derecho a cambiar, ¿no? Por ejemplo, y, y acaba rompiendo porque no, pues yo por aquí no paso, ya sé que quería tener, te dije que quería hijos pero no quiero, ya sé que te dije que los fines de semana te dedicaría a alguno, pero me voy al fútbol todo el fin de semana, pero ya no, cosas de estas, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Yo he vivido, no, a mí no me ha pasado esto, pero yo lo he vivido de cerca con Ujú, varias parejas, ¿no? La típica persona que se casó y quería tener hijos y de repente cuando llega el momento giñe y no quiere, o sea, asusto y no quiere, ujú. en su derecho. La típica persona que se iba metiendo muchas actividades los fines de semana y la otra persona dijo, bueno, hombre, pero un ratito, ¿no? No estoy dispuesto a ceder, ¿no? Y es muy curioso que estas personas rompen la relación por esto, porque yo por ahí no paso, tengo mi vida, no sé qué, que me parece genial. Y entonces encuentran una otra pareja, pero con ella sí. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? Por ejemplo, el chico que dejó a su mujer, que está muy bien, que lo hiciera si no quería, porque no quería tener hijos y al cabo de 3 meses vivía con una chica separada con un niño. Y eso a mí, mira, si me permites, el aprendizaje que veo allí es que el problema no estaba en el otro, estaba en ti. Claro, Porque pero el no porque otro tú ha... estés mal, no porque tú tengas nada No, no, malo, no, 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 tú no. eres perfecto, ¿sabes? Que, bueno, Claro, como ser claro. humano, quiero decir, Me ¿no? refiero a que si, por ejemplo, tú querías una cosa, ¿no? Querías más tiempo y esa persona luego corta la relación y va con otra persona y sí que le dedica tiempo, tú te enfadas, pero yo creo que el aprendizaje aquí es que tú estabas con esa persona que se comportaba así para que tú vieras que tú quizás no te dedicas tiempo o lo que sea, ¿no? Y en Claro, que cambio está esa claro persona que tú luego le cambia. mendigabas y al otro se lo da directamente. Claro, entonces el problema no era la otra persona, era tú, es decir, te hacía de espejo, que era un poco lo que decías, ¿no? Claro, yo esto os lo prometo, lo he visto, ¿eh? Sí, 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 sí. Miras que todos los fines de semana y claro, es que no nos vemos porque llega un momento, bueno, si fuéramos a vivir juntos, pues al menos entre semana, no puede ser, no hay dinero. Sí, sí, sí. Rompimos relación 6 meses, fines de semana libres y ha aparecido un pisito, ¿no? Bueno, pues claro, esto nos lleva a pensar, por tanto hay veces que va un poco más allá, ¿no? La historia, que el Ujú. compromiso también tiene mucho que ver con el uno y con el otro, y que hay veces que lo del compromiso es una excusa. ¿Me explico? Sí, Porque sí, no es sí, que sí, no me quiera totalmente. comprometer, sino es que no me quiero comprometer contigo. Claro, ¿Eh? claro. Sí, sí, totalmente, ¿Sabes? totalmente. Y, y yo creo que esto es importante. No sé si vamos a hacer tips, porque se me está ocurriendo Sí, uno. bueno, ya terminamos, nos faltan nada, Sí, unos 5 minutos, o sea que pues vamos yo terminando sí, ya. si Último me tip. permites, aprovecho Venga, que sí. esto es muy, muy importante y yo lo que haría es algo que digo siempre, para mí es una de las ideas básicas del autoconocimiento, es cuando esté haciendo algo tanto si soy el que se está comprometiendo como el que no, preguntarte para qué. O sea, estoy en la oficina, llevo 12 horas. eh, ¿Para qué? ¿Y va a ser así siempre? Porque si tiene que ser así siempre, sé que voy directo al estrés, sé que voy directo a un problema físico, ¿no? Porque no es vida. ¿Y para qué? ¿Y para qué lo estoy haciendo entonces, no? Porque una cosa es un tiempo, ya lo sabemos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para demostrar
o porque me hace feliz. ¿Estoy aquí agobiado o me estoy disfrutando? ¿Estoy esclavizada o esclavizado o realmente no querría estar en otro lugar? ¿Me explico? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Es Muy para bueno. mí o es para demostrárselo a alguien, ¿no? Yo creo que el para qué nos da una idea increíble. Incluso para mí es un ejercicio de autoestima básico. Si tú durante el día, y esto es algo que lo he dicho muchas veces, y yo lo hago muchas veces me sale que lo estoy haciendo fatal, os lo digo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que haces, lavar los platos, por ejemplo, cuando el otro no los ha lavado, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque tú quieres tener un entorno ordenado y sentirte bien y te gusta que estén limpios? ¿O lo estás haciendo y cuando lo estás haciendo es para luego restregárselo? ¿Para qué? ¿Para demostrar que tú eres más limpio o más limpia? ¿Me explico? Sí, 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 ¿Sabes? sí, totalmente. Para que si entra alguien no te lo encuentre. Fijaos, yo el paradigma me acuerdo que iba con una amiga muchos veranos a su pueblo y ahí encontrábamos a su abuela, ya no está entre nosotros, una mujer encantadora, y hay veces que estábamos en su casa merendando, nosotras éramos muy jovencitas, y decía, bueno niñas, ahora tenéis que iros, que tengo que limpiar la casa porque luego viene Marta, que es la chica que me viene a limpiar, y quiero que se lo encuentre limpio porque no quiero que piense que soy una cochina. Madre mía. O sea, que una señora encantadora, o sea, le dejarías la cartera para toda la vida, ¿no? Pero yo le decía, pero oiga, si viene esta chica, ¿pero qué quieres que se crea? ¿Qué la voy a hacer trabajar mucho? Dice, ya no le pago lo suficiente, ¿sabes? O sea, una conciencia también hacia el otro, ¿no? Pero era como que Sí, no sí, me sí, sí. vean mal. Lo estás haciendo por el que pensarán de ti, ¿no? Me quedo con este ejemplo y ya me callo. Pues es un ejemplo muy, bueno, muy claro, ¿no? Porque al final es un poco las creencias que tenemos. Muchas cosas las hacemos por las creencias que tenemos, no por el otro, ¿no? Lo que pasa es que ponemos el otro, o la falta de compromiso del otro, como excusa. Bueno, pues Juan Pedro, terminamos con un consejo, un tip, lo que quieras. A ver, ¿cómo podemos cerrar el Sí, capítulo? nada, muy rápido, al hilo de lo que decía Mercé, al final es, por mucho que nos fastidie lo del otro, que precisamente esta es la señal que tenemos para, desde el punto de vista de inteligencia emocional, crecer, al final hay que hacer un entrenamiento en mirar hacia adentro. O sea, no, deja de mirar para afuera. Si es que ahí fuera, en realidad, como decía Mercé, si solo hay espejos. Deja de criticar, deja de quejarte, deja a ver, llega a ese acuerdo de mínimo si es necesario, relaciónate con las personas que crees que debes relacionarte, que estén alineados con tus valores, pero, a ver, al final, todo lo que ocurre es para que te den la oportunidad de mirar hacia adentro. Entonces, mira hacia adentro y mira a ver qué creencias tienes, porque precisamente con todo lo que, bueno, supere ese ejemplo tan chulo que ha puesto Merced, esta señora, eh, pues eso, mira para adentro. O sea, mi tip es este. Deja de mirar para afuera, como oía el otro día. Deja de meterte las cabezas ajenas y quédate en la tuya. Mírate lo tuyo y Exacto. deja de criticar y de hablar de los demás y mírate lo tuyo. A ver, sin ánimo de reproche, sino de aprender. eh, pues bueno, pues que no estás aceptando de ti para mejorar, para vivir más feliz, más tranquilos. Y al final, sí, yo creo que se trata de vivir lo más felices posible. Así A es. gusto contigo, con tus defectos y tus virtudes, y dejar de reprocharte y de reprochar, por lo tanto, a los demás. Pues Juan Pedro, excelente. ¿Qué voy a decir? Es así, es que si no miramos dentro, al final siempre estamos invirtiendo energía en arreglar lo que no se puede arreglar, que es lo de fuera, y nos dejamos un poco la casa sin barrer. Entonces algo no hemos aprendido. Así que totalmente de acuerdo con este ejemplo con este, bueno, con este punto, con este tip, con esta idea. Y para terminar, pues decir que, bueno, a mí hay una cosa que me funciona mucho, ¿no? Que es también es como una creencia, ¿no? O una creencia, o una manera de, más que una creencia, es una manera de hacer, una política, ¿no? Es una política, que es la política de no espero nada de nadie, no espero nada de nadie, no espero compromiso. Yo hago las cosas, me gustaría que se hicieran así, lo comunico y entonces observo qué pasa. ¿Que se cumplen? Genial. ¿Que no se cumple? Miro qué siento. ¿Que me enfado?
tengo que revisar algo yo. Es un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Pero en paso A, paso B, ¿no? Y al final es eso, es darte cuenta que es mejor vivir sin esperar mucho de los demás, pero no porque los otros no sean buenos. No es un tema de ego, sino es un tema de, sobre todo, no exigir que los otros hagan cosas concretas, porque luego al final el que lo pago soy yo, el que me cabreo o me enfado soy yo. Entonces la idea es que tú realmente vivas como si la gente tuviera, entre comillas, un bajo compromiso en vaso. Es decir, no esperes mucho de los demás, pero luego hay otra parte que es, pero no lo quieras hacer todo tú. Porque claro, está bien esperar poco de los demás, pero es importante no hacerlo todo tú. Y entonces al final lo que te falta es una tercera pata, que es mi mantra favorito, que es confía en la vida. Confía en que lo que tiene que pasar sucede. Es decir, tú tienes que hacer unos mínimos, como decíamos. Pero hay cosas que no están en tu mano. Y las cosas que no están en tu mano son lo que hacen los demás y lo que la vida, digamos, se te está atrayendo. Entonces al final, pues solo te queda eso. Tú haz tu parte, no exijas mucho a los demás, no exijas mucho a la vida y mira lo que pasa, observa lo que pasa, ¿no? Yo creo que ese es el gran aprendizaje. Cuando vives así, el concepto de compromiso deja de tener sentido. Y creo que esta es una buena forma de terminar, ¿no? Al final, tanto hablar de compromiso y al final resulta que el compromiso no existe. Bueno, amigos, pues yo creo que es momento de terminar, no sin antes pediros que si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir. Ya sabéis que pues estamos poco a poco creciendo, estamos muy contentos de todas las personas que nos seguís. Si os ha gustado el capítulo, pues ya sabéis, un like, le dais a me gusta y si os ha gustado o queréis comentar alguna cosa en concreto, mira, pues alguna sugerencia, lo que sea, pues nos dejáis un comentario abajo en el apartado de comentarios y nosotros os responderemos encantados de la vida. Pues nada, lo dejamos aquí. Un fuerte abrazo a todos y todas y que tengáis una gran semana. Un saludo.